Si has escuchado alguna vez, que seguro que sí, que el vapeo provoca pulmón de palomitas de maíz, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desmontar uno de los grandes mitos más repetidos y peor explicados sobre el vapeo. No con opiniones, sino con la historia real de la enfermedad, los estudios científicos, las cifras de exposición y lo que dicen organismos de referencia como el NHS británico o Cancer Research UK. Vamos al lío. En primer lugar, ¿qué es realmente el pulmón de palomitas? Bueno, el nombre técnico es bronquiolitis obliterante y es una enfermedad rara e irreversible en la que las vías respiratorias más pequeñas de los pulmones, los bronquiolos, se inflaman, se cicatrizan y se estrechan hasta el punto de dificultar gravemente el paso del aire. Los síntomas principales son disnea, es decir, dificultad para respirar, tos seca persistente, fatiga y, en los casos más graves, insuficiencia respiratoria, que puede incluso llegar a requerir un trasplante de pulmón. No es ninguna tontería. No es cáncer, no es la EPOC típica. Es una enfermedad obstructiva de las vías pequeñas. Y ese apodo de pulmón de palomitas, o popcorn lung, que le dicen en inglés, nace a principios de los años 2000. Cuando varios trabajadores de fábricas de palomitas de microondas en Estados Unidos desarrollaron esta patología. Y el culpable fue el diacetilo, un aromatizante que se usaba para dar ese sabor a mantequilla que tienen las palomitas. Y bueno, estos trabajadores inhalaban concentraciones muy altas de ese químico durante horas, día tras día, en ambientes industriales, sin la protección adecuada. Y ese es el origen real de esta enfermedad asociada al famoso diacetilo: exposición ocupacional masiva y prolongada. ¿Cómo nació el mito del vapeo? Bueno, en diciembre de 2015 se publicó un estudio de la Universidad de Harvard que analizó, creo que eran 51 líquidos de cigarrillos electrónicos con sabores dulces y encontró diacetilo en algunos de ellos. De ahí los medios saltaron inmediatamente. El vapeo contiene la sustancia que provoca los pulmones de palomitas. El estudio detectó la presencia del compuesto, eso es muy cierto, pero no demostró que el vapeo cause la enfermedad. De hecho, el propio estudio no comparó los niveles con los del humo del cigarrillo tradicional, ni presentó tampoco ningún caso clínico de bronquiolitis obliterante en usuarios de cigarrillos electrónicos. A partir de ahí, el titular se repitió durante años, se mezcló incluso con el brote del EVALI de 2019, que no tuvo nada que ver con el diacetilo, sino con el acetato de vitamina E en cartuchos, en líquidos ilegales de THC. Y bueno, el mito se consolidó. Por cierto, si queréis que grabe otro vídeo al estilo de este, un vídeo completo y detallado sobre el EVALI, con todas las pruebas, el contexto real, dejádmelo en los comentarios y me pongo manos a la obra. Pero aquí volviendo a los pulmones de palomitas. La evidencia científica real. Vamos a los datos. Los niveles de exposición, estudios como el de Farsalinos en 2015, hay otro estudio de Pierce, mostraron que un cigarrillo convencional emite entre 250 y 430 microgramos de diacetilo. Un fumador, ojo que estoy hablando de fumadores, no de vapeadores, un fumador de un paquete al día inhala entre 5.000 y 8.000 microgramos diarios. En cambio, en los líquidos que contenían diacetilo, estos antes de las restricciones, ojo, luego hablaremos de eso, la exposición media de un vapeador era de unas decenas de microgramos al día. En el peor de los casos, seguía siendo hasta 750 veces menor que la de un fumador. Pero os cuento todo esto porque, ojo, aquí viene lo más importante y lo más hilarante. El tabaquismo no se asocia con bronquiolitis obliterante. A pesar de que cientos de millones de fumadores llevan décadas inhalando cantidades enormes de diacetilo. Pero la enfermedad no aparece como una patología relacionada con el tabaco, ni en los manuales médicos, ni en las estadísticas de enfermedades del fumador. Ya sabéis toda la mierda que produce el tabaco, pero esta ni siquiera la produce. Bueno, si el diacetilo en las cantidades del vapeo causara pulmón de palomitas, pues yo creo que deberíamos de ver una epidemia entre los fumadores. Y no la hay. En segundo lugar, casos confirmados.
Hasta la fecha, 2026, no existe ni un solo caso clínico confirmado de bronquiolitis obliterante causado por el uso de cigarrillos electrónicos regulados. Ni uno en todo el mundo. Y esto, los organismos oficiales más relevantes y de referencia del mundo lo han dicho. Por ejemplo, el NHS de Reino Unido dice textualmente: el vapeo no causa pulmón de palomitas. Tajante. Cancer Research UK, también muy tajante: no ha habido casos confirmados de popcorn lung vinculados a los cigarrillos electrónicos. Y esto sigue y sigue. Health Canada, el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, bueno, pues han ido emitiendo aclaraciones similares. También es importante hablar de la regulación actual. Por ejemplo, en la Unión Europea y en el Reino Unido, el diacetilo está prohibido en los líquidos de cigarrillo electrónico desde 2016 por la TPD, por la Directiva de Productos del Tabaco. Y de hecho, los fabricantes serios, al menos, ya lo habían eliminado o reducido drásticamente años antes por precaución. Es un sector en el que la autorregulación ha funcionado desde su nacimiento y este es uno de los mejores ejemplos. Dicho esto, en los mercados regulados, los productos legales no contienen diacetilo o añadido. Si lo contuvieran, insisto, tampoco causarían la enfermedad, pero si no lo contienen, evidentemente, muchísimo mejor. Ahora me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿Por qué el mito sigue vivo? Bueno, a mí se me ocurren varias razones. En primer lugar, es un nombre muy impactante, es fácil de recordar y también se confunde deliberadamente, o por desconocimiento, o por otros motivos que ya os dejo a vuestra imaginación con precisamente el EVALI de 2019. Algunos medios, activistas antitabaco, bueno, lo siguen usando porque genera miedo, aunque la evidencia no lo respalde. Se pasan la evidencia por ahí, por la bolsa de las mandarinas. Se habla de cosas como puede contener, está asociado, pero en ningún momento matizan dosis, dan contexto, ni por supuesto dicen que nunca ha habido un caso en el mundo de esta enfermedad. Así que, en fin, puede, oye, también puede a lo mejor hacer que un tigre me muerda el culo. Puede, por poder, bueno. Sigamos, la bronquiolitis obliterante existe, ya os lo estoy diciendo, no es un invento ni es algo raro, es una enfermedad grave, de hecho. Y puede producirse por infecciones graves, puede tener un trasplante de pulmón, como os decía antes, por exposición a otros químicos industriales o ciertos fármacos. Pero en el vapeo no hay ninguna evidencia de que se provoque. En fin, a modo de conclusión, usar este mito para asustar a los fumadores que quieren cambiar al vapeo no es información sanitaria, esta es información pura y dura. Y aquí viene un punto importante, una conclusión que yo saco a nivel personal, y es que si quienes se oponen al vapeo y a la reducción de daños necesitan recurrir una y otra vez a mitos tan fáciles de desmontar como este de los pulmones de palomitas de maíz, bueno, es porque en realidad no tienen argumentos sólidos con lo que atacar de verdad al vapeo y a la reducción de daños. Cuando la crítica se basa en algo que organismos como el NHS, Cancer Research desmienten abiertamente y que se cae en cuanto miras las cifras de exposición y la ausencia, insisto, ausencia total de casos clínicos, bueno, pues se nota la debilidad de la posición y se nota lo absurdísimo que es recurrir a esto una y otra vez. Y es que la reducción de daños se basa en evidencia, no en titulares. Y las revisiones del gobierno británico, entre otros tantos, llevan años concluyendo que el vapeo es sustancialmente menos dañino que fumar. Esa cifra de la que tanto hablamos del 95% menos riesgoso, con menos daño que el tabaco. Bueno, los fumadores que cambian completamente reducen de forma drástica su exposición a las sustancias tóxicas responsables del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las pulmonares. Y por supuesto que esto no es inocuo, nadie serio lo afirma, pero es una herramienta real y respaldada por la evidencia, aquí sí por la evidencia, no por mitos, para que los adultos que no consiguen o no quieren dejar la nicotina de golpe, bueno, puedan reducir enormemente el daño. Y mientras algunos siguen repitiendo mitos desde hace décadas, bueno, pues hay otros países que afortunadamente usan la ciencia para bajar de verdad las cifras de tabaquismo. Y ahí están los datos y los números. Mirad el Reino Unido, mirad Suecia, mirad Nueva Zelanda, en fin.
Y con esto creo que ya podemos ir poniendo punto y final al vídeo, aunque os recuerdo antes, si queréis que haga otro vídeo similar a este sobre los casos de Evali, me lo dejáis en comentarios. Y en este vídeo espero que se hayan aclarado vuestras dudas al respecto. Un placer, feliz vapeo y hasta la próxima.